porque veo caritas nuevas en la iglesia. Amén. Y eso es bonito, hermano querido. Veo personas que habían estado ausentes por tiempo de vacaciones, pero ya están de vuelta. Y eso es bonito, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen la palabra de este día domingo 6 de marzo. A ver si vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ahí vamos a encontrar el versículo que el Señor anoche colocó en mi corazón para ministrar una palabra en este día domingo acá en la iglesia. Yo espero en el Espíritu que la palabra sea entendible, sea audible y sea una palabra digerible. Amén. Porque puede ser audible pero no entendible. Puede ser entendible pero no digerible. Y lo más importante de esto es que podamos digerir la palabra, porque eso entonces traerá alimento a nuestra vida. Usted se pone en pie y leemos la palabra. La leemos en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La leemos de nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tomen asiento, hermanos amados. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que están conectados a la transmisión, que hay muchas personas que se nutren también de la palabra a través de la transmisión que estamos haciendo por el muro del Facebook. Hermanos amados, esta palabra por mucho tiempo, por muchos años, a mí me ha dado vueltas y vueltas y vueltas en mi mente y también en mi corazón. ¿Por qué el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que fue tomado para ser el eslabón del evangelio a los que no eran originarios del pueblo judío? Nosotros tenemos que entender de que la mayor parte de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era para el pueblo original hebreo. Ya, para el pueblo original hebreo. Casi todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene relación con el pueblo antiguo de Israel, con el pueblo judío, ese pueblo que Dios formó de la promesa a Abraham y que luego en sus 12 hijos se conformó como el pueblo de Israel. Pero hay un versículo en la Biblia, hermano querido, que es trascendental. Digamos dos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 11 dice: a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Ponga mucha atención a esto. A los suyos vino. Cuando dice a los suyos es porque Cristo vino. ¿Pero a quiénes vino? A su pueblo, a sus hermanos, a los judíos, a los hebreos. Pero el texto dice: pero los suyos no le recibieron. Amén. Y como los suyos no le recibieron, enseguida está el versículo 12. Y el versículo 12 dice: pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora pregúntese usted: ¿qué soy yo? Pregúnteselo, a ver. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, amén. Somos hijos de Dios. Pero para que esto pudiera tomar forma, para que esto pudiera trasladarse del pueblo originario judío a los gentiles, Dios necesitaba a alguien. Los apóstoles lo que hicieron fue seguir la obra de Cristo, seguir el ministerio de Cristo. Los formó el Señor, los educó el Señor, les hizo el carácter de discípulos de Él para que siguieran con la obra. Por eso nosotros encontramos al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles a la iglesia primitiva.
Y esa iglesia primitiva está liderada por los discípulos del Señor, por los que Él formó. Amén. Pero ellos siguen la obra y la siguen a los mismos judíos, Pero tiene que pasarse este ministerio y esta bendición a los gentiles. Y entonces ahí Dios se fija en un hombre importante, Saulo de Tarso. Y a este Saulo de Tarso el Señor lo comienza a tener entre ceja y ceja. Es tremendo, hermano, cuando Dios pone la mirada en alguien. Y aun cuando ese alguien quiera arrancar, ese alguien se quiere escabullir, ese alguien se quiere escapar, pero cuando Dios puso la mirada en él, de una u otra forma, Dios lo va a tomar. Resulta que este Saulo de Tarso es el perseguidor de los cristianos. Es el perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios tiene la mirada puesta en él, porque este será el eslabón que va a conectar la bendición de Dios hacia los gentiles. Y lo encuentra cuando va camino a Damasco a tomar prisioneros a los cristianos. Ahí lo encuentra. Y lo agarra al Señor y le hace sentir de que lo que está haciendo va en contra del propósito que Él tiene con su propia persona. Hermanos, muchos de nosotros mismos a lo mejor en algún día dijeron: yo ser evangélico. No. Yo recuerdo cuando mi esposa me cuenta lo que decía mi suegra. Creo que mi suegra decía: a mí muerta me meterán en una iglesia, pero viva no. Y fue la esposa del pastor de la iglesia. Fue la esposa del pastor de la iglesia por casi 30 años, hermano. Entonces, yo tengo mis planes, mis propósitos, mis deseos, mis anhelos, pero Dios tiene planes perfectos. No sé cuántos de los que están aquí en la sala pueden creer que Dios tiene planes perfectos para su vida. Amén. Y son tan perfectos que aunque usted quiera huir, Dios lo va a tomar igual, porque son planes perfectos. Y Dios cumple lo que Él quiere hacer. Entonces toma a este Saulo de Tarso y lo convierte al cristianismo. Y le manda a decir con Ananías: pues yo le enseñaré cuánto le será necesario padecer por mi causa. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué quise hacer todo este preámbulo? Para decirle por qué con tanta autoridad el apóstol Pablo habla estas palabras a Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Son tres cosas demasiado importantes. Son tres cosas demasiado fuertes. Son tres cosas que si nosotros las comprendemos en el ámbito espiritual, nos daremos cuenta que tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios. Ahora, ¿quién es Timoteo? Timoteo es un joven, digámoslo, tendría 30, 32 años cuando lo conoce Pablo. Pablo lo conoció en uno de sus viajes a Alejandría, porque según la historia, Pablo hubiese estudiado en Alejandría. Y Timoteo era de una familia de Alejandría. Del padre de Timoteo no se habla mucho, pero sí se habla de la abuela y de la mamá. ¿Y saben qué descubrió Pablo en Timoteo? Descubrió que tenía una fe cimentada en Cristo. Y cuando lo conoce le dice: yo veo en ti una fe que no es fingida. ¿Significa que hay fe fingida? ¿Significa que hay fe que no es sólida? ¿Significa esto que hay fe que no está cimentada en el Señor y que a veces solamente son palabras de buena crianza, pero no es una fe férrea en el Señor? Un día ministrando a la iglesia les enseñé: existen dos tipos de fe: la fe teórica y la fe práctica. ¿Cuál es la fe teórica? Esa que yo la conozco porque está escrita en la Biblia. Pero ¿cuál es la fe práctica? La experiencia de lo que yo he vivido y donde he tenido que ver al Señor actuando a mi favor, defendiéndome, sosteniéndome, afirmándome y sacándome en victoria en los momentos complicados. Ahí se ve y se forma la fe práctica de un creyente. Gloria a Dios. Entonces le dice: yo veo en ti una fe que no es fingida, que te la transmitió tu abuela Loida y tu madre Eunice. Pero así como Dios puso la mirada en Saulo de Tarso, Pablo puso la mirada en Timoteo. Y puso la mirada en Timoteo y dijo: en este Dios va a hacer una obra. Y este está llamado para un ministerio.
Mire, mucha gente asiste a las iglesias, va a las iglesias, pero arranca de las responsabilidades, arranca de los compromisos. Y en el momento en que Dios lo quiere tomar para algo, comienzan las excusas, comienzan las explicaciones. Entonces, por eso lo primero que le dice Pablo a Timoteo es esto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es la cobardía? La cobardía es como un freno de mano. Es como un freno de mano. Es lo que impide que nos movamos. Es lo que nos sujeta. Es lo que impide nuestro desarrollo. La cobardía es la que a muchas personas las ha hecho pasar años y años y años metidos en una iglesia, pero nunca lograron nada. Nunca alcanzaron nada por cobardes, por tenerle miedo a un compromiso, por tenerle miedo a un desafío, por tenerle miedo a la invitación del Señor, por tener miedo a que Dios lo use, por tener miedo y por mirarse a sí mismo. Miren, si vamos a la palabra, nos vamos a encontrar con un llamamiento tremendo, hermano. Cuando Dios llama a Moisés, es tremendo el llamamiento de Dios a Moisés. Pero vea usted qué hace Moisés cuando Dios lo llama. Es terrible, hermano. Moisés no puede tener una experiencia más tremenda de que Dios es el que está ahí. Él está oyendo la voz de Dios que sale desde la zarza que está ardiendo. Él eso lo escucha, él ve la zarza que arde. O sea, él tiene el milagro encima. Pero aún así, sabiendo que es Dios que lo está llamando, él trata de huir, trata de escapar. 40 o 50 años atrás, él tuvo la valentía de matar a un egipcio para liberar a su pueblo, a sus hermanos. Pero ahora que lo está llamando Dios, ahora no quiere, ahora dice que no puede. Y la primera explicación que da es esta: ¿quién soy yo para que vaya y saque a Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿No le ha pasado también a usted? ¿No le ha pasado también a usted que cuando Dios lo invita, cuando Dios lo desafía, cuando Dios quiere comprometerlo en algo, la primera pregunta que nos hacemos: ¿quién soy yo para esto? No tengo capacidades. Yo conocí una hermana aquí en la iglesia que se escondía detrás de las personas. Se escondía para que no fuera cosa que le fuéramos a decir, haga una oración o diga algo, y se escondía. Pero al pasar del tiempo, el Señor cambió completamente su carácter y hoy no tiene problema. Si tiene que danzarle a Dios ante 100, 500 o 1000 personas, no tiene problema. Gloria a Dios, pero de primera se escondía, arrancaba. Y no es que esté ahí atrás porque te escondía, no, sino porque ahora dice: yo quiero ser menos visible nomás. ¿Se da cuenta o no? Entonces Moisés le dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya y saque a mis hermanos de la esclavitud? Esa fue la primera excusa. Y luego le dice: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, o sea, del que lo envió, ¿qué les voy a decir? Ahí hay otro problema. Cuando a veces el Señor dice: habla de mí, habla de mí, habla de mí. Y alguien dice: ¿pero qué voy a decir? Por eso, hermano, es necesario que nosotros conozcamos a Cristo. Que usted conozca a Cristo. Que usted sepa quién es Cristo. No teóricamente, sino en forma práctica. ¿Y sabe cuándo es en forma práctica? Cuando hemos vivido un milagro. Cuando hemos experimentado un milagro de Dios. Entonces tenemos ese respaldo de decirle a alguien: mira, yo viví esto de parte del Señor, y si yo lo viví, tú también lo puedes vivir. Entonces le dice: y si me preguntaren quién me mandó, ¿qué les digo? O sea, la excusa es: soy un ignorante de esto, soy totalmente ignorante de este tema, no puedo ir. Hermano, y luego, cuando Dios le da toda la explicación, le dice: he aquí que ellos no me van a creer. Y se sigue excusando. Se sigue excusando. Dios le dice: les dirá: yo soy, te envió. Pero ¿quién yo soy? Si yo le digo eso, no me van a creer. Y Moisés sigue con las excusas delante de Dios. Hermano, y luego le dice: porque soy tardo de lengua. Yo nunca he sido fluido para hablar. ¿Se da cuenta? A veces, hermano, cuando nos toca hablar de Cristo, nos tirita la pera, las rodillas, todo. Pero cuando hay que conversar con alguien otra cosa, ¡ay, que somos fluidos, hermano! ¿Pero se da cuenta o no?
Entonces Moisés dice, no, yo soy tartamudo, no voy a poder, no me van a creer, no sé quién me está mandando, no soy digno de esto. Y finalmente la última excusa es, ay, Señor mío, ¿por qué no envías al que tengas que enviar? O sea, diciéndolo, yo no voy a poder, envía a otro. Le hago una pregunta. ¿Y a quién envió Dios finalmente? Al mismo. A pesar de todas sus excusas, a pesar de toda su cobardía, Dios lo envió igual a él. ¿Y sabe por qué? Porque en Moisés había algo que no estaba en otras personas que a lo mejor tenían mayor credibilidad, a lo mejor tenían mayor fluidez para hablar, a lo mejor eran menos timoratos, pero en Moisés había algo que era lo que Dios necesitaba. El corazón de príncipe ya había muerto en las colinas de Madián, pues en Moisés ahora había un corazón pastoral. Había un corazón pastoral. La cobardía sería un simple obstáculo que Dios sacaría, pero lo usaría, porque cuando Dios pone la mirada en alguien, Dios lo capacita, Dios lo afirma, lo establece y lo fortalece. Gloria al Señor. Amén. Si no le quedó claro eso, le muestro a otro timorato más, a otro incrédulo más, a otro cobarde más. A ver si usted sabe quién es. Dice la palabra que estaba sacudiendo el trigo para guardarlo y esconderlo, porque los madianitas venían y le robaban toda la cosecha. Gedeón. Y ahí estaba ese muchacho sacudiendo el trigo para esconderlo, para guardarlo, y le aparece el ángel de Jehová. Hermano, a Moisés fue una voz desde una zarza, pero a Gedeón tiene el ángel de Jehová al frente. Hermano, escúcheme por favor. Yo no sé qué le pasaría a usted si en este escenario desde aquí apareciera el ángel de Jehová. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría conmigo? Capaz que quedemos todos de espaldita aquí, hermano. Y el ángel de Jehová le aparece a Gedeón y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Santo cielo, varón esforzado y valiente. Y no hay tipo más cobarde en ese minuto que Gedeón. Pero Dios le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y me impacta, hermano querido, cuando comienza la conversación. La conversación de Gedeón con el ángel de Jehová. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y esta conversación la tiene con el ángel de Jehová, con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo que él era un hombre esforzado y valiente. Y mire la explicación cuando Dios le dice, tú irás y salvarás a mi pueblo Israel, tú con tu fuerza. O sea, Dios vio, hermano querido, que en Gedeón había algo, que Dios podía usarlo. ¿Se da cuenta o no? Ahora usted cree que Dios no lo está mirando a usted. ¿Usted cree que Dios no nos está mirando a nosotros? Dios sabe que en usted y en mí hay algo que Él puede usar, pero lo usará siempre y cuando yo, primero, acepte el desafío y luego me deje tratar por Él. Mire lo que le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Explicaciones. La vida está llena de explicaciones. Las iglesias están llenas de explicaciones. Hermanos que en un momento quieren hacerlo todo, pero cuando los convoca el Señor, no pueden. No tengo tiempo, no tengo capacidades, no sirvo, porque nos miramos a nosotros mismos. Entonces, hermano, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es esto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque él es un joven. ¿Y por qué necesita dejar atrás el espíritu de cobardía? Porque tiene que tomar un compromiso, tiene que tomar un desafío. Dios lo está llamando, Dios lo está convocando, Dios sabe que podrá. Y le dice, mas Dios nos ha dado espíritu de poder. Aleluya. Hermano, este espíritu de poder que el Señor ha colocado en nosotros,
es el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Ese espíritu de poder de que le habla Pablo a Timoteo es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un poder. Amén. ¿Lo cree usted? Hechos 1:8, cuando le habla a la iglesia y le dice el Señor, y recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es un poder que le da autoridad al creyente. Autoridad para hablar, autoridad para actuar, autoridad para moverse, autoridad para defenderse, autoridad frente al enemigo, autoridad frente a las huestes enemigas, frente al diablo, a la tentación y a todo. Nos ha dado espíritu de poder. Gloria al Señor. Pero para poder experimentar que hay un poder en nosotros, tenemos que soltarnos de la cobardía. Tenemos que dejar de ser cobardes para que el espíritu de poder se mueva en nosotros. Hermanos, los discípulos lo entendieron. Los discípulos entendieron esta parte. Mire, cuando Juan y Pedro van a orar al templo, dice que en una de las puertas del templo, la llamada La Hermosa, había un cojo. Y ese cojo estaba pidiendo limosnas. Y Pedro y Juan van al templo. Y cuando ven al cojo, el cojo estira la mano porque él está ahí mendigando. Eso es lo que hacen, hermano, las personas que tienen algún problema físico o minusválido. Hacen eso, piden una limosna. Y eso está haciendo el cojo. Pero usted verá que Pedro y Juan no llevan dinero. Ellos no llevan dinero. Pero cuando ven al cojo que estira la mano, y seguramente en sus ojos se notaba que había una necesidad, ellos le dicen, no tenemos plata, tampoco llevamos oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. Gloria a Cristo. Yo creo que aquí va a haber un amén grande. Lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Gloria a Dios. A veces, hermanos, nosotros creemos que para ser buenos ministradores de la gracia de Dios, tenemos que tener detrás de nosotros un respaldo económico tremendo. No, tenemos que tener el respaldo del Espíritu Santo. Teniendo el respaldo del Espíritu Santo, los demonios se detendrán, los enfermos serán sanados, los caídos serán levantados. Ese es el poder del cual le hablaba Pablo a Timoteo. No tenemos plata, no llevamos oro tampoco, pero lo que tenemos te vamos a dar. Hermano, qué importante es cuando sabemos qué es lo que llevamos por dentro. Amén. Cuando sabemos a quién servimos y qué es lo que ha colocado en nosotros ese Dios al cual servimos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué cree que pasó? El cojo salió delante de ellos saltando y adorando al Señor. Gloria a Dios. El cojo entró antes que ellos saltando y adorando al Señor. ¿Y qué decía la gente? Se maravillaba. Gloria a Dios. Hermanos amados, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para que escondamos el Evangelio, para que escondamos lo que somos, para escondernos de la gente. Al contrario, tenemos que usar el poder que Dios ha colocado en nosotros, porque a través de ese poder el mundo conocerá a Cristo. Amén. Gloria a Dios. A través de ese poder el mundo podrá conocer a Cristo. Aleluya. Dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, entre el 1 y el 12, dice que por mano de los apóstoles se hacían grandes prodigios y milagros en el pueblo. Pero después de cuándo fue esto, que recibieron poder. Después de recibir poder, dice que se hacían grandes prodigios y milagros en el pueblo. La gente, hermanos queridos, les tenía temor, les tenía respeto, pero muchos los seguían. Y miren qué impresionante es uno de los versículos, cuando dice que de las ciudades vecinas, o sea, cómo corre la fama, hermano, la buena y la mala, las dos, la buena y la mala, corren rápido. Más ahora, con todos los sistemas comunicacionales que hay en las redes sociales, lo bueno y lo malo vuela, no corre, vuela. Entonces, así como la fama de Cristo corría entre los pueblos,
la de los apóstoles también. Si los apóstoles estaban haciendo lo que les enseñó Cristo y estaban usando el poder que les depositó Cristo. Y dice que de las ciudades vecinas traían enfermos y atormentados por espíritus inmundos. ¿Y dónde los colocaban? ¿Dónde los ponían? En las calles. Los ponían en las calles, en lechos, o sea, no sé si en manta o qué cuestión, pero los colocaban en la calle, para que al pasar Pedro, mire, escucha esto, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Y qué pasaba con ellos? Todos eran sanados. Todos eran sanados. Todos eran sanados. Denle un aplauso al Señor. Todos eran sanados. Pero no eran sanados porque los apóstoles fueran médicos, fueran magos. No, porque había un poder en ellos. El poder del Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. ¿Cuántos sienten que tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Pues si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no debiera ser cobarde. Usted debiera tener autoridad frente a todo lo que se venga encima. Porque no es usted, sino el Espíritu Santo que va a actuar por usted. Y luego le dice espíritu de amor. Gloria a Dios. Amor. Pero ¿de qué tipo de amor está hablando? O sea, Timoteo necesitaría primero tener poder, autoridad de Dios, pero necesitaría tener amor también. Este amor se traduce en pasión. Pasión. Ahora mismo, hermano, hay un clásico de cómo estarán los apasionados ahí. Nosotros somos apasionados por Cristo, hermano. O sea, debiéramos serlo, apasionados por Cristo. ¿Sabe usted que este amor del que habla la palabra, debiera ser tan parecido al amor que debiera haber en el matrimonio? Porque este amor es el amor por la obra, es el amor por las almas, es el amor por el evangelio. Hermano, y así como cuando contrajimos el matrimonio, hicimos un votos de cuidar a la otra persona, de respetarla, de amarla y de estar ahí en las buenas y en las malas. Este amor por la obra debiera ser igual. Independiente de la cantidad que venga a las iglesias, independiente de la calidad de las personas que asistan a la iglesia, el amor y la pasión tiene que ser por la obra del Señor. Pues hay personas que aman el templo, aman el lugar físico, aman la silla, aman las butacas, aman al pastor, apasionados por el pastor. No, tenemos que ser apasionados por Cristo, amar a Cristo y amar la obra. Y cuando yo amo la obra, ¿sabe lo que hago? Trato de no dañarla. Lo mismo que debiera hacer con mi esposa. Si yo amo a mi esposa, tendría que tratar de no dañarla con nada. Pues yo si tengo un compromiso y amo la obra, tengo que cuidar la obra, amar la obra, respetar la obra, entregarme por la obra, servir en la obra. No importa dónde esté puesta y no importa del tamaño que sea esa obra. Porque la palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor, Él está ahí. Amén. Él está ahí. Hermano, yo aprendí a amar la obra del Señor. Tan así, hermano, que muchas veces con mi esposa hemos querido apartarnos un día domingo, salir un día domingo y irnos a la playa un día domingo. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque tenemos un compromiso con la obra, porque amamos la obra. Y no es que seamos dioses, sino porque hemos tomado un compromiso con el Señor de estar aquí en la obra. ¿Y sabe de quién lo aprendí eso? Lo aprendí de mi suegro, de mi pastor. 27 años al lado de él. Y yo creo que tendría que haber estado muy enfermo ese hombre para no haber estado un domingo en la iglesia o un día de reunión. Y a él le escuché decir una vez, aunque venga una pura persona, la iglesia tiene que estar abierta, porque por esa persona Dios murió en la cruz, Cristo murió en la cruz. Hermano, cuando aprendemos a amar la obra, primero la respetamos. En segundo lugar, nos comprometemos con la obra.
En tercer lugar, damos para la obra sin mezquindad y sin egoísmo. Cuarto, cuando amamos la obra, hermano amado, nos entregamos por ella. Nos apasionamos por ella. Entonces, eso es lo que Pablo trataba de decirle a Timoteo. Vas a tener que sentir pasión. Pasión por Cristo. Pasión por las almas. Pasión por la obra. Porque fue el primer obispo que estableció Pablo en las iglesias que él fundó. Gloria a Cristo. Amén. ¿Sabe que gente anda buscando a Dios hoy día? Gente que deje la cobardía. ¿Sabe que personas andan buscando a Dios? Personas que utilicen el poder que Dios les ha dado, pero para la obra, no para hacerse famosos, no para adornarse importantes, no para tener ellos una cantidad de seguidores, no, sino para que la obra sea poderosa. Dios anda buscando gente hoy día que ame la obra, pero que ame la obra, que ame a Cristo, no lo que le puede dar Cristo. Mucha gente corre a Cristo cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando el agua le está llegando al cuello, cuando tienen la soga al cuello, corren a Cristo. Pero una vez que se les solucionó el problema, eso no es amar a Cristo, hermano. Eso es solamente andar detrás de beneficios, detrás de panes y de peces. Pero Dios está cansado de ese tipo de personas. Dios necesita gente hoy que ame al Señor con todo su corazón. Y si en algún momento se burlan de Él, que use la autoridad del Espíritu Santo para decir por qué sigue a Cristo. Hermano, hay muchas personas que en sus lugares de trabajo o donde viven, a veces son víctimas de burla. Y muchas personas prefieren decir, no, yo voy porque me llevan. No, hermano, tenemos que aprender a decir, yo voy porque Cristo es una obra en mi vida. Yo voy porque Cristo me amó primero. Yo voy porque Cristo murió en la cruz para que yo no me pierda. Santo el Señor. Y lo tercero que le dice, espíritu de dominio propio. Cuando llegamos a este punto del dominio propio, le damos como bombo en fiesta, que usted tiene que aprender a dominar su carácter, Hermano, eso no es todo. Eso sí puede ser una parte, un detalle. Pero ¿sabe por qué? El cristiano, el que sigue a Cristo, necesita de dominio propio. Porque el dominio propio es el arte de manejarse uno mismo. Manejarse uno mismo. Yo necesito dominio propio en mi hogar. Necesito dominio propio en el lugar de trabajo. Necesito dominio propio como pastor de la iglesia. Y necesito el dominio propio frente a la lucha de todos los días. La tentación. Ahí es donde más necesito el dominio propio. Frente a la tentación. Porque el apóstol Santiago dice que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Que soporta la tentación. Porque una vez que la haya pasado, ¿qué es lo que adquiere? Adquiere fe. Adquiere firmeza. Adquiere paciencia. Porque la prueba no es otra cosa, hermano querido, que avanzar o escalar un peldaño más en la obra de Cristo. Entonces, esta palabra se la dio Pablo a Timoteo. ¿Cuántos años atrás? Hartos años atrás. Casi 2000 años atrás. Se la dio Pablo a Timoteo. Pero como la palabra es eterna, la palabra es viva y la palabra es eficaz en todo tiempo, hoy nos lo dice a nosotros. ¿Cuántas personas por cobardía están igual que el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto? Hermano, yo fui cobarde. Y lo asumo, fui cobarde. Y por cobarde tuve que sufrir. Porque me lo dijeron. Me lo dijeron, si usted no toma el desafío, si usted no acepta el llamado de Cristo, usted va a tener problemas. Y los tuve. Y los tuve por huir, por arrancar, por no creerle a Dios que Él estaba conmigo. Por eso entiendo a Gedeón. Entiendo a Moisés. Cuando alguien le dice, oiga, el Señor a usted lo llamó, y uno dice, no creo que me haya llamado a mí, hay otros mejores que yo. Pero Dios no anda buscando a personas que sean mejores que nadie. Dios anda buscando a personas que lo amen. Y Dios conoce lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Dios necesita jóvenes que se apasionen por Cristo. Que se apasionen por Cristo. Jóvenes
que aprendan a saber de que Dios los puede proyectar a cosas inimaginables. Yo escuché a tanta gente decir, ¿por qué no habré conocido a Cristo cuando era joven? Bueno, pero cuando fuimos jóvenes, digo, nos apasionaban otras cosas. Nos apasionaban otras cosas y corríamos detrás de otras cosas. Porque apasionarse por una religión, decíamos, apasionarse por algo que no sabemos ni siquiera si es cierto, pero no es sino hasta cuando vivimos una experiencia radical, personal y genuina con Cristo. Cuando nos vemos a veces enfrentados a la muerte misma, y ahí vemos moverse a Dios en favor de nosotros. Yo siempre recuerdo el texto de la palabra que mi hermano Enrique Valdebenito, que coordinó la reunión, siempre tiene a flor de labios. Aunque pase por las aguas, no te anegarás, y si por el fuego, no te quemarás. Y recuerdo su testimonio porque una vez en el sur cayó a una catarata y casi se lo lleva la corriente y estuvo a punto de morir. Pero eso no es nada, sino cuando se le incendió un combustible encima de su cuerpo y comenzó a arderle todo el cuerpo, pero no se quemó. Entonces, hermano, cuando ocurre una cosa como esa, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Cuando Belencita habrá tenido unos 3 años, se le apareció un ganglio amigdaliano y le comenzó a tapar la garganta, a tapar la garganta y a tapar la garganta. Hermanos queridos, si teníamos 2 opciones, una, que le abrieran la garganta y le sacaran el asunto ese, o de lo contrario, 12 dosis de penicilina, de las más dolorosas. Y yo me acuerdo, hermano, cuando salíamos detrás de ella a cazarla prácticamente para que le colocaran la inyección. Y en eso estábamos cuando aparece un evangelista en mi casa, Sergio Ramírez, me acuerdo de él. Y Sergio Ramírez me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estamos tomando a la niña porque tienen que inyectarle una penicilina. Y me dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu fe? ¿Acaso tú no eres un siervo de Dios? ¿Acaso tú no tienes una palabra de Dios? ¿Se da cuenta, no? Felipe, cuando nació a los 18 días, le dio una neumonía fulminante, pero fulminante. Fulminante, ¿sabe lo que es pasar una noche entera con el niño jadeando? Y Evita no trabajaba en salud todavía. Y ella pensaba que era la guatita y le daba agüitas de una cosa y otra. Y al lado nuestro vivía una matrona. Esperanza se llamaba, mire el nombre, Esperanza. Felipe, anda añadiendo su nombre. La matrona se llamaba Esperanza y donde vamos a vivir se llama Milagro. ¡Ah! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta cómo es Dios? Mire, y Esperanza le dice a Eva, no, el niño tiene neumonía, llevémoslo. Y llegamos a la casa de mi suegro. Y cuando sale mi suegro a recibir, le dice, pásenme al niño para acá que Dios me lo mostró con neumonía. Gloria a Cristo. Lo ungió mi suegro y ahí está, con 33 años ya. Gloria a Cristo. Y Alex, cuando nació Alex, el enemigo luchó con él. Yo entré al parto de Alex, porque Eva no se podía mejorar. ¿Y sabe qué pasó con Alex? Venía como con 3 vueltas del cordón umbilical en el cuello. O sea, antes que naciera, ya el enemigo lo quería hacer pedazos. Entonces mis 3 hijos son un milagro de Dios. Son un milagro de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando alguien me pregunta, ¿por qué tú sigues a Cristo? Porque yo soy un milagro, mi esposa es un milagro y mis 3 hijos son un milagro. ¡Gloria a Dios! Cuando Eva aún no pololeaba conmigo todavía, porque ella viene de una familia que sufrió muchas necesidades, les regalaron una harina para que se hicieran unas sopaipillas. Y resulta que la harina estaba contaminada con de estas cosas para ratones. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Usted es un milagro de Dios, hermano. Todos somos un milagro de Dios. A lo mejor si yo dijera, algún papá quiere contar un milagro, se pararían todos los papás y las mamás a decir, yo soy un milagro, mi hijo es un milagro. Y seguiremos viendo milagros. Hermano, y esa harina que le regalaron a mi suegra estaba contaminada con
con esta cosa para matar ratones. Y se intoxicaron, hermano. Y la más grave fue ella. La más grave fue ella. Hasta en el periódico salió esa famosa de antes que se casara conmigo. Pero ahí está, hermano, ahí está. Entonces se da cuenta usted, si nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida para atrás, nos daremos cuenta que Dios nos ha tenido entre ceja y ceja. Antes que naciéramos, Dios ya nos tenía en la mirada. Por eso el texto que colocó Ignacia ahí, ni embrión vieron tus ojos. Cuando recién estábamos formándonos, Dios ya nos estaba mirando y estaba colocando lo que necesitaría para usarnos en este tiempo. ¡Hurracán de raya! ¡Gloria a Cristo! Y entonces, ¿qué queda atrás? El espíritu de cobardía. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para que aprendamos a sujetar el caballo cuando se quiere arrancar. Para que sepamos manejar las situaciones cuando pareciera que se nos da vuelta todo. Nos ha dado Dios espíritu también de dominio propio. Pero todo esto, ¿sabe para qué? Para que lo pongamos a disposición de la obra. Amén. A disposición de la obra. Amén, Señor. Ya estoy concluyendo la palabra, pero quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala hoy? ¿Cuántos de los que están aquí en la sala hoy se atreverían a decirle a Dios a partir de hoy: el espíritu de cobardía que me ha hecho guerra queda atrás? ¿Hay alguien hoy que le quiera decir al Señor: ese espíritu de cobardía que hasta hoy me ha hecho una guerra queda atrás? Si hay alguien así, levante la mano. No le voy a decir que venga, no, solo levante la mano. Si hay alguien que quiere decir: yo mañana voy a gritar, fui cobarde, pero hoy dejo atrás la cobardía. ¿Hay alguien así? Levante la mano. ¿Hay alguien que quiere comenzar a usar el espíritu de poder que Dios colocó en usted? Porque Dios en usted colocó un espíritu de poder, de autoridad. Dios en usted ha puesto amor. Aleluya. Va a comenzar a usarlo para la obra del Señor, para amar la obra, para serle fiel al Señor. Y alguien quiere tener ese espíritu de dominio propio, para que no le traicionen sus propios pensamientos, su propia forma de ser. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Yo le decía delante al Señor cuando estuve solo acá antes de comenzar la reunión: Señor, quiero que esta sea una reunión distinta, diferente. Que la coordinación sea tan en el espíritu que haya fuego aquí arriba cuando yo suba a predicar. Y que la palabra pueda ser una palabra audible, entendible y digerible. ¿Alguien escuchó la palabra? ¿Alguien entendió la palabra? ¿Alguien se comió esta palabra? Entonces usted mañana no será cobarde. Mañana usted ya no será cobarde. Mañana usted usará el poder que Dios le ha dado. O quizás cuando ya salga de aquí va a comenzar a usar el poder que Dios le ha dado. Y va a comenzar a amar a Dios y su obra como nunca lo sintió. Y va a comenzar a sentirse que Dios ha puesto una capacidad de dominar aquello que no podía dominar. Lo mismo para quienes están siguiendo la transmisión. Y recuerde siempre esto: Dios habla desde aquí para allá. Aquí todos estamos incluidos en la palabra. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos ahí donde está. Le voy a decir algo. Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, haga lo que nunca ha hecho. Levante sus manos. Pues vamos a orar. Pues vamos a orar. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que esta palabra que Pablo le dio a Timoteo
sea la palabra puntual para usted hoy día. Pues vamos a necesitar el poder. Pues vamos a necesitar amar mucho. Y vamos a necesitar tener dominio propio. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Ante todo le doy gracias por permitirme predicar esta palabra. Una palabra que nos hará muy bien. Una palabra que nos despertará y que nos hará entender de que no nos llamamos nosotros solos. No, no vinimos solos. Usted dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca. Señor, necesitamos entender que no somos cualquier cosa, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que fuimos llamados de las tinieblas para anunciar la luz admirable de Jesucristo. Amén. No baje sus manos. Ahí donde está,